Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí, en este espacio dedicado a desentrañar los misterios y los dramas del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el fascinante universo del espectáculo, y créanme, es uno de esos que te engancha, te atrapa y te deja con una insaciable sed de saber más. Vamos a sumergirnos de lleno, a desgranar con precisión cada detalle sobre la supuesta tristeza de Demet Özdemir por una boda que al parecer nunca llegó a materializarse, y lo más jugoso de todo, la enigmática reacción de Can Yaman ante esta compleja situación. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los vericuetos más íntimos, en los rumores que circulan como pólvora y en las interpretaciones que rodean a estas dos luminarias del firmamento turco. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la más sincera de las pasiones por el contenido que creamos, a que den clic a ese botón de suscripción, que activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis diarias de chismes jugosos, análisis profundos y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta apasionante travesía. Como muchos de ustedes, fieles seguidores, saben muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más comentadas, admiradas y queridas, no solo en su natal Turquía, sino a nivel internacional. Sus roles protagónicos en la arrolladora y exitosa serie Erkenci, que conquistó corazones en todo el globo, los catapultó a la fama mundial. Y como suele suceder de manera casi inevitable en este mundillo, los rumores sobre un posible romance que trascendiera la ficción y se materializara fuera de cámaras no tardaron en aparecer, alimentando la imaginación de millones. Y, ¿adivinen qué? Los rumores alimentados por la chispa innegable entre ellos, se convirtieron para el deleite de sus seguidores en una realidad palpable, una noticia que emocionó hasta la médula a una legión de fans. Su química en pantalla era tan potente, tan magnética, que esa chispa mágica parecía haberse trasladado de manera irrefutable a la vida real, y eso, queridos amigos míos, siempre genera un revuelo especial, una histeria colectiva de la buena. Durante un periodo de tiempo su relación se convirtió en el epicentro de la atención mediática y de sus seguidores, quienes analizaban con lupa cada fotografía que compartían, cada comentario críptico, cada aparición pública conjunta. Era como si, de alguna manera, todos fuéramos parte intrínseca de su fascinante historia de amor. Sin embargo, como suele ocurrir en las mejores y más complejas telenovelas, las cosas en la vida real no siempre son tan sencillas, tan idílicas, como pueden parecer desde la distancia. Se rumoreaba con una fuerza inusitada que la pareja estaba planeando dar un paso más allá en su relación, y no solo eso, sino que se hablaba con gran entusiasmo de un posible compromiso e incluso de una inminente boda. Imaginen ustedes la magnitud de la emoción que esto desató. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento, todos especulaban sin cesar sobre cuándo y cómo sería este magno enlace que prometía convertirse, sin duda alguna, en el evento mediático del año. La ilusión de los fans estaba por las nubes, soñando despiertos con la posibilidad de ver a sus ídolos unir sus vidas para siempre. Se llegó a decir incluso que ya tenían planes concretos, que la fecha estaba a la vuelta de la esquina, que los preparativos nupciales estaban en plena marcha. Todo un torbellino vertiginoso de información que, lamentablemente para muchos, se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y decepción. Y aquí es donde entra la parte que más nos intriga, la pieza clave del rompecabezas, la supuesta tristeza que embargó a Demet Özdemir. Según algunos informes y filtraciones de información privilegiada que circularon en su momento, al parecer, la idea de la boda, o quizás el desenlace de una serie de acontecimientos que condujeron inexorablemente a su cancelación, habrían afectado profundamente a Demet a nivel emocional. Es completamente natural, humano, que cuando uno nutre ilusiones y forja planes sólidos con una persona amada, y estos no llegan a concretarse, surja un sentimiento de profunda decepción, de tristeza inevitable. Y si a eso le sumamos el hecho de que la relación con Can Yaman, tan intensamente mediática y seguida por multitudes, llegó a su fin, entonces la tristeza de Demet podría haber sido doble, por el fin de la relación en sí y por la frustración de los planes que se desvanecieron en el aire. Algunos medios de comunicación, con un ojo crítico y a veces cruel, la describieron como abatida, como si hubiera perdido una oportunidad vital, un futuro prometedor que se escapaba entre sus dedos. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las emociones más íntimas de las celebridades son analizadas con la lupa más potente, con un escrutinio minucioso.
Cada gesto sutil, cada expresión facial efímera, cada publicación en sus perfiles de redes sociales se convierte en un código secreto a descifrar, una señal a interpretar. Y en el caso de Demet, tras la dolorosa ruptura y los persistentes rumores sobre la boda cancelada, muchos de sus seguidores e incluso observadores de la industria interpretaron su silencio, sus escasas apariciones públicas, con un velo de melancolía palpable. Es fácil caer en la vorágine de la especulación cuando solo disponemos de fragmentos aislados de información, y los fans, con la mejor de las intenciones, proyectaron esa supuesta tristeza en ella, imaginando su dolor. Ahora centremos nuestra atención en el otro protagonista indiscutible de esta fascinante historia, Can Yaman. La pregunta que resuena en las mentes de todos sus seguidores y de los curiosos es una y única: ¿cómo reaccionó él ante la presunta tristeza de Demet o, más precisamente, ante la cancelación de lo que podría haber sido su enlace matrimonial? Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante, porque las reacciones y declaraciones de Can Yaman han sido, en general, notablemente más esquivas, más discretas, y sobre todo, centradas en su imparable carrera profesional. Tras el fin de su relación con Demet, Can ha estado enfocado con una dedicación férrea en sus proyectos profesionales, en consolidar y expandir su carrera actoral, especialmente en Italia, un país donde ha cosechado una base de fans increíblemente sólida y leal. Seamos honestos y directos, en muchísimas ocasiones, las celebridades tienden a mantener su vida privada bajo un estricto candado, especialmente cuando se trata de finales de relaciones sentimentales. Y Can no ha sido en absoluto la excepción a esta regla no escrita. Si bien ha hablado de su relación pasada con Demet en términos generales, sin entrar en detalles escabrosos, no se ha pronunciado de manera directa y explícita sobre una supuesta tristeza de ella ni sobre los motivos concretos que llevaron a la no realización de la boda. Su postura ha sido, de manera consistente, la de seguir adelante, la de enfocarse en su trabajo, en sus nuevos retos y oportunidades profesionales. Esta actitud, para algunos observadores, podría interpretarse como fría o distante, pero para otros, representa simplemente un acto de profesionalismo y madurez al manejar una situación personal delicada de la manera más digna posible. Lo que sí hemos podido constatar es que Can Yaman, a pesar de las polémicas ocasionales y los constantes rumores que lo rodean, ha mantenido una actitud generalmente positiva, resiliente y sumamente profesional. Se ha convertido en un embajador de la cultura turca a nivel mundial y ha sabido conquistar nuevos mercados y audiencias con su talento y carisma. Quizás su forma intrínseca de reaccionar ante una situación personal compleja y dolorosa es la de canalizar toda su energía y concentración en aquello que sí puede controlar, su carrera. Y sinceramente, su éxito rotundo en otros países habla por sí solo. Ha demostrado ser un actor de un talento innegable y con una asombrosa capacidad para reinventarse y superar obstáculos. Ahora, ¿cómo se conecta todo este intrincado tapiz de eventos y emociones? La narrativa que se teje es la de dos estrellas que compartieron un momento crucial en sus vidas y en sus florecientes carreras, y que, tras una relación intensa y seguida con fervor por millones, tomaron caminos separados. La supuesta tristeza de Demet Özdemir, derivada de la cancelación de una boda que alimentó la fantasía de sus fans, es un capítulo más en la compleja y fascinante historia de su relación con Can Yaman. Y la reacción de Can, más enfocada en su presente profesional y en la expansión de su horizonte laboral, podría interpretarse de múltiples maneras, como una señal de indiferencia hacia el pasado, como una estrategia para proteger su preciada privacidad, o simplemente como la actitud de una persona que ha decidido pasar página con elegancia y enfocarse con determinación en sus metas futuras. Es de vital importancia recordar que a menudo, lo que se publica en los medios de comunicación no es más que el resultado de interpretaciones, especulaciones y rumores que flotan en el ambiente. No tenemos acceso directo a sus sentimientos más profundos ni a los detalles exactos de su ruptura o de por qué una boda que se daba por sentada nunca llegó a concretarse. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que ambas son figuras públicas de una fuerza descomunal, cada una con su propio camino único y sus propios desafíos personales y profesionales. Demet ha continuado cosechando éxitos innegables en Turquía, consolidando su estatus de estrella, y Can ha expandido su alcance e influencia de manera espectacular a nivel internacional. Quizás la lección más valiosa que podemos extraer de estas historias, tan cargadas de drama y glamour, es que a pesar del brillo deslumbrante de la fama, detrás de cada celebridad hay personas con emociones genuinas, con sueños y planes que a veces se cumplen y, en otras ocasiones, se desvanecen como el humo. Y que en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, el motor que impulsa muchas de las narrativas.
Lo que sí es una verdad innegable es que tanto Demet como Khan han dejado una huella imborrable en el corazón de innumerables fans. Su química inigualable en Erkencicus será recordada y celebrada por siempre, y su vida personal, aunque a veces turbulenta y objeto de especulación, sigue generando un interés masivo y constante. Así que, para resumir y consolidar un poco todo lo que hemos comentado en este extenso análisis, hemos profundizado en la intensa y apasionada relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desentrañado los fuertes rumores de una boda que trágicamente nunca llegó a concretarse y hemos explorado cómo se interpretó la posible tristeza de Demet ante esta decepcionante eventualidad. También hemos analizado con detenimiento la reacción de Can Yaman, quien ha optado con sabiduría por centrarse en su exitosa y prolífica carrera profesional, manteniendo una postura notoriamente reservada en cuanto a los aspectos más íntimos de su vida privada. Hemos explorado de manera detallada cómo los medios de comunicación y los fans tienden a interpretar estas situaciones complejas y la importancia crucial de recordar que, detrás de las cámaras y del brillo de los focos, hay seres humanos con sus propias vivencias, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y hasta aquí llegamos con este análisis detallado, lleno de intriga, de emociones encontradas y de los detalles más jugosos del apasionante mundo del espectáculo. Espero de verdad, con toda la sinceridad de mi corazón, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo, analizándolo y preparándolo con esmero para ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet estuvo realmente sumida en la tristeza? ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Can Yaman ante esta situación? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios, que los leo con muchísimo interés y disfruto enormemente debatir y compartir ideas con ustedes. Si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y quieren ver muchos más vídeos como este, por favor, no olviden regalarle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de estas estrellas o que simplemente disfruten de un buen análisis, una buena dosis de intriga del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto, el instante ideal para hacerlo. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para que estén siempre al tanto de todo lo nuevo y emocionante que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo de todo corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta increíble y creciente comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.